Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo, a este encuentro del programa de cátedras UNESCO, Fórum Universidad y Patrimonio Cultural. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de charlas de 60 minutos con. Yo soy Victoria Vivanco, soy la directora de la cátedra, y esta es la segunda jornada que celebramos en este año 2026. Y también quiero saludar y aprovecho para saludar a mis hermanas, las cátedras iberoamericanas en patrimonio cultural, que me consta que algunas de vosotras estáis por aquí. Un cariñoso y fraternal abrazo. Y bueno, hoy tenemos una tarde realmente interesante con un invitado de muchísimo nivel, mucho prestigio. Un invitado que ahora brevemente leeré su currículum vitae y para los que no lo conozcáis o las que no lo conozcáis os daréis cuenta de la importancia de esta trayectoria de este maestro y de la necesidad de que existan muchos más maestros como él. Vivimos en un momento en que el patrimonio cultural ya no se puede entender como un elemento del pasado. Eso ya, bien, está ahí, pero es mucho más. Es un elemento, es un, un activo que sirve para el presente y que nos sirve y va a ser muy útil para el futuro. El futuro para el futuro de la sociedad a través de elementos como la educación patrimonial. La educación patrimonial, la educación artística, la educación en los museos, la formación a través de los museos. Es decir, nos sirve para contextualizar dónde está nuestro presente y viendo lo que hicieron nuestros predecesores, mejorar nuestro futuro. Desde esta perspectiva, que la UNESCO pues, la defiende a capa y espada, estos ámbitos siempre se tratan de vincularlos a aspectos tan esenciales como la diversidad cultural, la inclusión, la sostenibilidad y algo que a mí particularmente me interesa y desde nuestra cátedra, pues todos los que formamos parte de ella tratamos de impulsar lo que es la cultura de paz y más en los tiempos que corren en la actualidad. Es decir, el patrimonio cultural como elemento de sensibilización, como elemento de reflexión y catalizador del pensamiento crítico y de la responsabilidad social hacia lo que somos y hacia donde queremos ir. En este marco, pues es especialmente enriquecedor la presencia de nuestro invitado en esta charla, en estos 60 minutos, una figura de referencia en el ámbito de la educación artística, patrimonial, de las pedagogías culturales, cuya trayectoria ya de varias décadas, esto es lo que tiene tener años, cuya trayectoria durante varias décadas, pues la verdad es que es un ejemplo para seguir. Hoy contamos con Ricard Huerta. Buenas tardes, Ricard. Eres muy Buenas tardes, bienvenido en buenas tardes. esta charla. La verdad es que es un honor poder tenerte aquí. Hacía años que no contactábamos y nuestro último encuentro, la verdad es que fue muy productivo y me actualizaste todo tu trabajo, tus líneas de investigación, tu proyecto profesional, que entiendo que también está muy vinculado con tu proyecto vital. Y dije, este sí que va a ser uno de los 60 minutos de los que van a dejar huella. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y por pasar una tarde conmigo y con nuestras compañeras que nos están visualizando. Para los que no hayan podido hoy acudir, luego este vídeo en 15 o 20 días estará editado y colgado en el repositorio del YouTube de la Cátedra UNESCO para los que queráis verlo o mandárselo a quien queráis. Os voy a hacer un breve resumen que me ha costado del currículum de Ricard Huerta. Ricard es catedrático de Educación Artística de la Universidad de Valencia, en España, donde desarrolla una intensa labor docente, investigadora y de gestión académica en el ámbito de las pedagogías culturales y la educación en patrimonio, y el museo también, como el museo como elemento pedagógico. Está vinculado al Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas
y su trayectoria se caracteriza por una sólida formación interdisciplinar. Es doctor en Bellas Artes, licenciado en Música, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. A lo largo de su carrera profesional ha impulsado iniciativas clave en la intersección entre arte, educación y sociedad. Es director de la reputada revista científica EARI, Educación Artística, revista de investigación, así como del diploma de especialización en educación artística y gestión de museos. Dirige también el proyecto Museari, que ya él lleva su camiseta para que si alguien tiene alguna duda de lo que está gestionando en la actualidad, y que está orientado a la diversidad y la inclusión, y es fundador de de AVALEM, Asociación Valenciana de Educadores de Museo y Patrimonios, consolidando así su compromiso con la mediación cultural y la educación en museos. Como investigador, como hemos comentado, coordina el grupo CREARI de investigación en pedagogías culturales y lidera proyectos de innovación educativa como Second Run, Art y Utah en secundaria. Asimismo, es investigador principal del proyecto de I+D+I que tiene en la actualidad de Echados Digital, creatividad inclusiva en museos y patrimonio. Su proyección internacional es notable, habiendo sido investigador invitado en universidades tanto de Europa como de América Latina. Y esta dimensión ha contribuido a la difusión de sus aportaciones en educación artística, formación del profesorado, diversidad LGTBI y patrimonio y museología. La producción científica y creativa de Ricard Huerta incluye numerosos libros, artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y la coordinación también de publicaciones colectivas. También tiene una faceta artística que se refleja en exposiciones internacionales donde explora la tipografía, la caligrafía y el valor simbólico de las letras. El libro me hablabas anteriormente, que es un tema que te apetece comentar también. Ahora lo comentaremos. Además, ha desempeñado un papel relevante en la dinamización de la comunidad académica, dirigiendo jornadas internacionales de investigación en educación artística y congresos internacionales. Todo ello, unido a su compromiso con la innovación educativa, la inclusión social y el pensamiento crítico, lo sitúa como una figura de referencia en el ámbito de la educación artística y patrimonial contemporánea, con un impacto significativo tanto en el contexto académico como en el tejido cultural y museístico. Bueno, Ricard, bienvenido. Si tienes algo que alegar, es el momento. Bueno, yo la verdad agradecerte porque charlar contigo, comentabas el otro día, la verdad es que hemos de desarrollar más esta faceta de conversar, de actualizar y agradecer, por supuesto, a ti, a la cátedra, a toda la gente que trabajáis ahí, esta oportunidad, ¿no? de compartir un momento y de hablar de proyectos y de cosas que nos gustan, que nos interesan. Fantástico. Gracias a ti por sacar tiempo y de poder dedicármelo o dedicárnoslo. Bueno, ¿por dónde te apetece que empecemos? No sé, a lo mejor vámonos un poco a la prehistoria, porque tú y yo ya podemos hablar de nuestra prehistoria. ¿Cómo Cuidado, fue? cuidado. ¿Cómo fuiste a parar? Bueno, pues en el ámbito donde ahora estás trabajando y que has desarrollado toda tu vida, la cultura, la educación patrimonial, el museo. ¿Cómo Sí, empezaste? yo creo que la infancia es lo que acaba marcando mucho bastantes de las cosas que hacemos a lo largo de la vida. Y bueno, yo nací en una población pequeña, eh, familia de trabajadores, no había referentes ni artísticos ni musicales, pero lo cierto es que sí que encontré, porque siempre encontramos, esos lugares donde, o esas personas, ¿no? Son personas y lugares donde acabamos de alguna manera desarrollando aquello que nos interesa. ¿Por qué lo digo? Porque en Valencia tenemos una inmensa tradición de cultura musical.
Y esto es importante porque al final el hecho de haber podido estudiar música tiene que ver con las sociedades musicales que hay tanto en los barrios, en las ciudades, como en los pueblos más pequeños, y eso es muy propio, particular, es un patrimonio muy valenciano que Mucho, yo siempre, mucho. que yo siempre he defendido. Entonces, el hecho de haber empezado, tú imagínate un niño con 8 añitos que llega allí, quiere ser músico, mi padre era socio de la sociedad, y lo que entonces llamamos el maestro de música, el maestro que dirigía la banda, dirigía la escuela, era quien daba todas las clases, era una cosa tremenda. Pues nada, de alguna manera, tanto su hijo como yo teníamos como ganas de estudiar, de aprender, su hijo tocaba la flauta, yo tocaba el clarinete, y desde muy pequeñitos empezamos a ir al conservatorio a Valencia. Entonces, claro, el conservatorio creo que es la otra clave, ¿no? Ujú. Ese maestro de música del que te hablo, ¿no? Vicente Tortosa, ¿no? Vicente, ¿no? Pues claro, es que recuerdo todo, o sea, todo. El hombre hacía hasta quinielas para sacar dinero para intentar llevar adelante a la sociedad. Bueno, era una cosa, era como un matemático músico, era como un genio, ¿no? Un personaje increíble. Sabía tocar todos los instrumentos y entonces me acuerdo hasta cuando me hacía llevar el compás y me pisaba el pie, ¿no? Yo pequeñín y aquel pisándome el pie para llevar el compás. Bueno, pienso que el tema de la música ha invadido toda mi vida, ¿eh? Toda, porque cuando te formas como músico, aprendes, por ejemplo, a colaborar con otras personas. O sea, si quieres interpretar música, es fundamental trabajar en equipo. Es algo Y eso, coral, exacto, efectivamente. exacto, eso se aprende. O sea, no es que te lo dicen en clase y tú te lo... No, no, es que eso lo vives y recuerdo además otra tradición de la música en Valencia, que es lo que ahora está tan de moda, de mezclar generaciones. Es decir, yo podía estar en un concierto interpretando con un señor mucho mayor que yo, por supuesto, al lado, con una niña de mi edad al otro lado, y delante tenía gente de todas las edades interpretando música. Eso también era una forma de aprendizaje interesantísima. Ahora se llama de interseccionalidad, pero eso ya existía. Esto era de forma muy natural que funcionábamos así. Y bueno, la clave de la historia, pues que el hijo de Vicente Tortosa, Antonio, y yo, de muy pequeñitos, con 9 añitos, ya nos íbamos a Valencia con nuestro instrumento a las clases al conservatorio. Entonces, claro, dos niños pequeños por Valencia. Esto ahora yo creo que es hasta impensable. Dos niños pequeños por Valencia para ir al conservatorio. ¿Y qué ocurrió? Pues que el conservatorio, que era el único que existía, esto se lo cuentas a los chavales actuales y yo creo que les resultaría muy complicado de entender. El único conservatorio que había, no en Valencia, en todo el territorio valenciano, estaba en la plaza de San Esteban, en la ciudad. Sí. Y era, bueno, el lugar donde estaban impartiendo clases gentes de las que ahora se hacen tesis doctorales. Pues Matilde Salvador, Oh, Salvador Seguí, yo qué sé, es que todos estos señores me dieron clase. Y Montesinos eran compositores, eran personajes muy potentes en la época. Pero yo era un niño, iba a mis clases y estos señores me daban clases. De hecho, de seguida hay una anécdota muy divertida porque yo era el más pequeñito de la clase, en tercero o cuarto solfeo. Y me acuerdo que había una lección como muy difícil de un compás 16 porque era una cosa así, una cosa rarísima. Y entonces decía, el chiquero de la llosa, que canta la canción. Yo que estaba detrás de escondido, me tocaba interpretar aquella canción que era infumable, que aquello no se podía prácticamente cantar, y me pedía que cantase. Y claro, incluso en las clases de música también aprendías a compartir. Y la gran suerte, la enorme suerte de haber tenido de profesor de clarinete a don Lucas Conejero. Es que son todos nombres como que generaron una historia de la música en Valencia y que tuve la grandísima suerte de tenerles como maestros, como profesores en aquellos años que yo era muy jovencito, muy pequeñín, y iba aprendiendo. ¿Y por qué la clave del conservatorio? Porque el conservatorio estaba en un lugar muy estratégico, para que te hagas una idea. Al lado mismo del conservatorio estaba el Almudín, y el Almudín en aquella época era el museo paleontológico, es decir, la colección estaba allí dentro. Para un niño de 8, 9, 10 añitos, lo más maravilloso era
entre clase y clase del conservatorio caminabas y al lado mismo estaba el lugar donde estaban los animales prehistóricos, los esqueletos de dinosaurios, las, Mágico. las mariposas de Sudamérica. Yo qué sé, allí estaba todo y además no había luz, solo había como luz natural. Y el lugar es muy oscuro y entonces nada más entrabas había como una momia, era una momia de estas de las culturas paracas del Perú, que estaba dentro de un saco y entonces eso a la entrada, nada más entrar, ¿no? No sé, fascinante y por eso al final dices, qué curioso que el Museo Paleontológico estuviese en el Almudí justo al lado de, del conservatorio donde yo iba a las clases de música. Y entonces yo creo que esa clave hay que tenerla muy en cuenta para entender mi pasión por los museos, porque viene de la infancia. Y entonces, mira, curiosamente cómo liga todo. Mañana inauguramos en el Paleontológico, que ahora está en Viveros, una exposición de trabajos de mi alumnado que se llama Reconstruir. Y mira tú que llevamos ya tantísimos años y sigue dando de Efectivamente. sí El esta idea. ciclo no se termina de cerrar completamente, pero vuelve a pasar por sitios Eso, conocidos y sí, sitios. No, no, y es no, el, esta es la vida, ¿eh? Cuanto más vives, más cuenta te das de que los ciclos de veras se van repitiendo y vuelves a pasar por los mismos sitios. No, no sé luego si la es gente, destino. claro, las personas cambian, pero la gente hace que todo funcione y normalmente la gente que menos ruido hace, la gente más sencilla, la gente que realmente está trabajando no sale en la prensa ni montan guerras, No, están haciendo su está trabajo trabajando, muy está bien. trabajando, está Y lo trabajando. digo por eso, porque he conocido muchas directoras que siempre han sido mujeres, directoras del Paleontológico. Estaba Margarita Belinchón, con quien ya colaboré en 2018. Ahora está Begoña Poza, que la verdad ha hecho una revisión del museo preciosa y está muy ilusionada con este proyecto que inauguramos mañana. Ten en cuenta que la exposición anterior de 2018 fue visitada por 50.000 personas. Tiene trampa, porque el Museo Paleontológico está en Viveros y está en medio de la Feria del Libro. Entonces, claro, cuando la gente pasa, el letrero, la Va muerte, directo, va directo, va directo al museo. directo. Y mañana pues estará el letrero reconstruir, ¿no? Y no sé, cosas ilusionantes que ya te digo, yo creo que vienen muy de la infancia. Entonces, ¿y cómo llegaste al tema de la educación patrimonial dentro del museo, fuera del museo, la universidad? ¿Cómo llegas ahí? Mm. ¿Cómo tomas conciencia de lo necesario o de la importancia? Porque muchos vamos en la vida, no es lo mismo lo que piensas con 20 años que cuando ya tienes más de 50. ¿Mm? Sí, pues mira, yo creo que ha habido en mi vida gente siempre que ha estado ahí, que me ha animado a hacer cosas. Yo tengo un punto hiperactivo también, me gusta estar metido en 100 historias al mismo tiempo, pero sí que es verdad que van solapándose historias. Yo empecé estudiando música, pero claro, con 20 años yo ya tenía la carrera de música terminada. Y entonces, con 22, pues ya saqué una oposición y fui durante 5 años profesor del conservatorio. En esa época, o más o menos coincidiendo con esos años, yo quería, tú date cuenta, yo estaba estudiando música, pero en aquella época no podía ser doctor. Yo quería ser doctor, no me digas por qué. Me parecía que eso de lo académico tocaba ser doctor. Pero yo pensaba, si hago música, no puedo ser doctor. Y aunque me ilusiona todo este mundo de la música, pues qué pena que no esté en la universidad. Y entonces, justo recuerdo el día que estaba en el conservatorio, el de Camino de Vera, que ahora ya está desmontado prácticamente, Sí, pero sí, que sí. entonces era la gran novedad, y se estaba construyendo la Facultad de Bellas Artes allí delante. Y yo me estaba mirando desde el bar del conservatorio aquella obra, digo, pues mira tú, Bellas Artes ahora es facultad universitaria, a mí me gusta dibujar, me gusta el arte, pues voy a apuntarme a ver. Y me matriculé en Bellas Artes, o sea, al mismo tiempo que estaba terminando los estudios de música y entonces me matriculé en Bellas Artes. Y ahí tuve también la gran suerte de encontrar a profesorado increíble y me volqué mucho con el grabado, porque siempre me gustó mucho la literatura, la obra impresa y la estampación. Y claro, yo encontré ahí el lugar que
que me llamaba más la atención y que la verdad disfruté muchísimo de los talleres y continúo haciendo grabado. O sea, el grabado ya te engancha como forma de funcionar, ¿no? Y entonces, claro, ahí se mezclaron cosas porque los mismos años que yo estaba siendo profesor de conservatorio, estaba haciendo la tesis doctoral de Bellas Artes. Claro, ahí el Politécnico juega mucho. Vuestra cátedra es del Politécnico, pero es que yo me formé en la Universidad Politécnica. Claro, somos todos Con del lo Poli. cual, yo siempre me he sentido muy de Bellas Artes de la Politécnica. Y ahí cuando terminé en Bellas Artes, yo continué con mi trabajo como profesor de conservatorio, pero una vez ya muy avanzada la tesis, curiosamente mi director de tesis, Juanjo Tornero, era profesor en magisterio. Y entonces él había hecho su tesis doctoral sobre caligrafía y además era músico. Con lo cual, yo la trabajaba sobre tipografía y también era músico. Y entonces salió una plaza en magisterio. Y me presenté y salí. O sea, bueno, una plaza. Era de profesor, entonces tenía otro nombre, historias que ocurren, ¿no? Pero que era una plaza que yo dejé el conservatorio, digamos, a nivel profesional y me centré ya en educación artística. Porque yo como artista no me acaba de funcionar entrar en Bellas Artes como profesor, pero sí que me atraía mucho formar a futuros docentes. Y en eso coincidía con mi director de tesis, Juanjo Tornero, que también le entusiasmaba lo que hacía. Y ahí empecé, hace en el año 90, entré en la Universidad de Valencia, donde soy de los pocos artistas que hay. En Bellas Artes tenéis muchos, en la Universidad de Valencia. No, no. Y ahí estamos a de ya ¿Cómo es 35 la años. conexión con tus estudiantes? Ah, bueno, eso es la cosa, yo ¿Cómo lo creo, ves? ¿Cómo lo que tienes? no te puedes imaginar. Ayer vino una, porque otra cosa que yo en clase, para que te hagas una idea, el primer día de clase, a mi alumnado, imagínate, 50 alumnas, prácticamente todos son mujeres, a lo mejor hay 2, 3 chicos, pero la mayoría siempre son mujeres. 50 alumnas y les preguntas qué artistas conocen. Claro, son alumnado universitario, pero nunca ha tenido contacto con el arte. Y entonces aparecen 50 nombres de artistas, ya te puedes imaginar, Velázquez, Picasso, Goya. Y yo les hago reflexionar sobre ese listado y les digo, ¿os habéis dado cuenta que la mayoría son hombres? Ah, ¿Verdad? Digo, pero no solo eso, la mayoría no, casi todos están muertos. Digo, o sea, que el arte para vosotras es señores muertos. Esto no puede funcionar, esto no funciona así, así no podemos funcionar. Y entonces les digo, si conocieseis artistas mujeres vivas, seguramente vuestro concepto del arte cambiaría. Y entonces ese primer día ya casi que les prometo, ¿no? Como aquella película El maestro que prometió el mar, les prometo que por esta puerta del aula entrarán mujeres artistas qué maravilla. vivas. Y entonces ayer tuvimos a Elena Moral en Ah, clase, que vino. La actividad la abrimos al público en general, pero por lo menos sabes que tienes 50 alumnos allí conociendo a una artista. En este caso ella quiere, lo de artista no le gusta, ¿no? Es más diseñadora, ilustradora, pero una persona que se dedica al arte y a la sí, ilustración y sí, al diseño y que está muy activa una buena les figura. contó, y que les contó cosas interesantísimas. Entonces, esa parte, digamos, del alumnado, de acercarles el arte, a mí me funciona. Yo creo que porque también les motivo muchísimo, porque claro, ellos son gente de 20 años. Ellos siempre, mi alumnado siempre tiene 20 años, María Victoria. Yo no sé a ti, pero a mí Sí, me llama mucho sí, la atención que el alumnado siempre tenga 20 años. sí. Y nosotros nos pensamos que también, pero cada año somos un No. año más viejos. Nosotros, como el retrato de Dorian Gray, ¿no? De Oscar Wilde. Nosotros, cada vez mayores y Más aquellos con viejos. 20 añitos. Pues esa gente de 20 años, la verdad es que yo adoro a mi alumna. Yo les adoro porque me hacen casi que renacer cada curso, tener que esforzarme por acercarme un poco a lo que realmente les interesa Sí, ese es el y, ejercicio, eso y, sí. y ¿Y cómo eso. interseccionas eso a la vez con el patrimonio cultural, con el museo? ¿Cómo haces toda esta intersección? Hmm. Bueno, una cosa que yo descubrí Claro, reflexionando
es que siempre he llevado a mi alumnado a museos. Incluso cuando era profesor de música en el conservatorio, me los llevaba a Barcelona o a Madrid a ver ópera al liceo y además íbamos a varios museos. O cuando íbamos a Madrid íbamos a ver música electroacústica. Yo sé, cosas que se hacían muy peculiares en Madrid, que yo conocía a la gente que lo organizaba y allá que nos íbamos y aprovechábamos para ir a museos. O sea que el tema de los museos, yo con el alumnado, es algo de siempre. El patrimonio a nivel de museos, ¿eh? El patrimonio, hacerles creer en el patrimonio, convencerles de que ellos también son parte de ese patrimonio, transmitirles ese interés, esas ganas de conocerlo y cuidarlo, ¿no? Y además difundirlo, porque van a ser docentes, bueno, cada uno de estos alumnos que yo tengo ahora, después tendrá a lo largo de su carrera centenares y a veces hasta miles de alumnos también, con lo cual eso que estás transmitiendo, este patrimonio entre docentes, es muy potente. Miles Y de personas. Es que mirándolo así son miles de personas. Los que somos maestros educadores tenemos una mm, responsabilidad enorme. Intentamos hacer lo mejor posible, que la huella que dejamos sobre ellos sea la mejor posible y el impacto sea positivo. Y mirándolo en perspectiva, la verdad es que dices, madre mía, qué responsabilidad. Y ojalá, aunque sea un 1% de esos miles mm, que han pasado por nuestras aulas y por nuestro verbo, que les hayamos causado algo positivo, ¿eh? sí. Para lo que yo decía al principio, para una mejora de la sociedad, para un pensamiento crítico, reflexivo. Yo eso lo veo realmente importante, ¿eh? Lo Y es, veo. claro, es que en el tema museos, por ejemplo, es muy importante que los futuros y futuras maestras conozcan los museos. De hecho, este año yo lo convertí en un proyecto y hemos ido a 3 museos. He compartido la experiencia con un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha que también les ha llevado a 3 museos y hemos intercalado, claro, y se han conocido entre ellos. Y ha sido como fomentar mucho la cultura del museo en el sentido de espacio amigable para el educador, para el maestro o la maestra. Sí. Porque claro, si no les llevamos nosotros a ese alumnado de primaria o secundaria, de hecho mi alumnado me dice cuando hicimos la primera encuesta, que ellos habitualmente no van al museo. Cuando viajan, sí, pero en su ciudad nunca. Entonces, claro, la idea es que conozcan ese patrimonio y que lo lleven después al terreno de su labor docente. Pero no solo como un espacio donde se aprende, no solo eso, un espacio donde se disfruta. Mm. Porque al final los museos tienen tantísimas opciones que no es solamente la obra expuesta, una cantidad de actividades o de espacios que se pueden compartir o jardines, incluso a veces esos claustros maravillosos y todo eso al final hay que transmitírselo al alumno para que lo conozca. Y cuando lo conocen, se engancha. Y yo creo que por esa parte sí es Yo veo fundamental. otro factor que es importante que comentábamos también no hace mucho y es el tema de la empleabilidad, de este enfoque laboral dentro de esos museos, dentro de asociaciones culturales, casas culturales. Yo creo que también la formación en este ámbito mejora su nivel de empleabilidad y que al fin y al cabo es parte nuestra como maestros de dotarles de unas herramientas para que el día de mañana puedan ganarse la vida y pagar una hipoteca o poner un plato de comida en Esto su es casa. curioso, Mavi, lo que dices, porque yo recuerdo que cuando dije en casa con 17 añitos, yo voy a hacer bellas artes, Ah, mi madre se quedó mirando, dice, bueno, casi que estudia magisterio y luego ya haz lo que mi madre quieras, dijo lo mismo. tal cual, tal Lo cual, mismo me dijo yo, mamá, no, yo quiero pintar. tal cual. Y de hecho, cuando en el año 93 me dieron un premio de investigación en la Generalitat de Cataluña, no sé qué, me los llevé a mis padres a Barcelona a recoger el premio allí. Bueno, que ahora están los juzgados, que no le Ah, juzgarán porque tal, es quedarse no se te entregado lo al vio. suelo. Bueno, eso lo podías haber omitido. Total, que cuando fuimos, que estábamos paseando por Barcelona y pasamos por al lado de la catedral y mi madre vio a un señor que estaba pintando en un catre, ¿no? Estaba con un caballete allí pintando en la calle, en la catedral, y me dice, ay,
que cuando me dijiste que querías ser artista yo pensé que acabarías como este señor. Claro, es el imaginario que ella tenía de las películas americanas de los años 50, claro, el artista que Bohemio muere de hambre. total, en la calle, un montón de hambre. Sí, 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 sí. Pero bueno, menos mal que la cabezonería nos dijo por Sí, aquí, por aquí, por aquí, por sí. aquí, por aquí. Hay que hacerle caso a los padres, está claro, pero sin pasarse en algunas cosas. No, pero en este caso porque ellos, claro, la mentalidad de los padres es un oficio que te haga vivir bien, Claro, claro. seguro, tal. Claro, arte como que no suena a eso, suena al contrario, suena a saber. Pero al final te das cuenta que en realidad es una perspectiva que ellos tienen muy acotada. El arte da de sí Tanto hay. muchísimo. Y lo primero y lo más importante es que estudiar arte, muchos lo hemos hecho también porque necesitábamos contar historias. Y el arte nos lo permitía, ¿no? No te digo que las matemáticas o la biología también lo permita, pero el arte está pensado para transmitir con mucha intensidad. Y entonces intuyo que lo hacíamos por eso, ¿no? Sí, Por sí, encontrar el lugar ese. encontrar ese lugar. El tema de la digitalización, ¿cómo lo estás tú contemplando? ¿Cómo lo estás viviendo en tu ámbito profesional, en el aula, Pues mira, en me temas llamó un de compañero, investigación? un profesor de Bellas Artes, me acuerdo hace 3 o 4 años, dice, Ricard, que sacamos plazas para diseñadores de videojuegos, para profesorado, para luego impartir clases de diseño, pero no encontramos gente. ¿Conoces a alguien? Me llamó la atención porque, claro, ahora vivimos casi la mitad o más de nuestro tiempo en el entorno digital, en el universo digital. Yo hace años ya que me interesa la cuestión porque, y además me provoca un poco de casi pena ver que no hay demasiada gente de educación artística trabajando el tema de, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Mira, esta portada es una pintura de Chus Francés. Chus Francés, que es pintora, es artista, pero también es comunicadora y mediadora y muchísimas cosas más, tiene una serie de pinturas y elabora unas pinturas donde hace a gente jugando a videojuegos. Y entonces ella hizo esta pintura y yo le pedí para ponerla en la portada de este libro. Esto en realidad nació de un congreso, videojuegos y creatividad. Claro, me llamó la atención porque cuando busqué a personas del mundo de la educación artística que trabajasen el tema, no encontré a nadie, solo una. Y en ese momento estaba terminando su tesis para presentarla, Caterina Úbeda, Caterina de la Universidad de Baleares, que presentó su tesis sobre videojuegos y educación artística. El año que monté el congreso. ¿Por qué te lo decía? Por tu pregunta, ¿no? Lo digital. El videojuego es la industria cultural más importante de la historia. Ujú. Si dejamos en manos de pocas multinacionales este asunto, estamos perdidos, porque ellos tienen la clave de muchas cosas. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ten en cuenta que en los videojuegos hace mucho tiempo que se utiliza la inteligencia artificial. Lo bonito del Congreso o lo interesante de lo que ocurrió, que encontré a muchos hombres, mujeres que están creando en temas de videojuegos y que están haciendo cosas muy potentes. ¿Eh? Y esa parte de haber conocido a esos profesionales, a ese entorno, eso era como por lo menos una mirada hacia el futuro, ¿no? Una opción que me pareció interesantísima. Pero ya te digo, lo digital está entre nosotros, estamos viviendo, ahora mismo estamos utilizando lo digital para transmitir ¿Y todo eso esto. cómo lo ves compatible con el libro que antes me comentabas? El libro físico que a ti te encanta, que es parte de tu vida profesional, que es un Sí, elemento tangible. eh, sí, bueno, yo, la gente que me conoce y personas que veo que están conectadas lo saben, soy muy del libro impreso, también en PDF, también y ya procuro que todo lo que hago esté disponible en Internet y tal. Pero ese libro en papel, ¿no? Que como hoy cuando iba entre la chat, iba y volvía, ibas leyendo, ¿no? Para mí es algo con lo que he vivido siempre y
me arrastra esa forma de funcionar, de comunicar. Entonces yo siempre pienso en el libro, a nivel también como investigador, en cerrar etapas. O sea, de alguna manera, cuando un libro ya ha podido concentrar lo que has hecho los últimos meses o años, como que cierras un poco una etapa en el sentido de, bueno, vale, pues ya tenemos más o menos aclarado esto, pasamos a otra cuestión que siempre se va resolviendo, ¿no? Pero por lo que dices, a nivel digital, en lo que estoy metido ahora a nivel de investigación, claro, estamos muy acostumbrados a que la mirada hacia el profesorado, bueno, más hacia los artistas que somos profesores, digamos, o los creadores y creadoras que nos dedicamos a la docencia, tradicionalmente, y lo digo porque hay acabo de ver que alguien colgó en el chat de la reunión una pregunta, dice, ¿cómo se ve frente al lienzo y tal? Claro, pensamos en el arte con el lienzo, pero en realidad el lienzo ya es una forma más de, aunque nos gusta muchísimo, ¿no? Y sé que tú también pintas pero claro, en realidad se trata de trasladar historias. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora como investigación y que liga un poco con lo que preguntabas sobre lo digital o no digital? Todo esto empieza de alguna manera en 2008 en una comida en Madrid con Elliot Eisner. Elliot Eisner es una gran referencia de la educación artística. Murió hace un par de años, pero vaya, que un grande, ¿no? Y ya estaba jubilado y yo le pregunté, Elliot, ¿a qué te dedicas ahora? Casi lo normal, ¿no? ¿Qué tal, Elliot Eisner? ¿A qué te dedicas? Dice, uy, pues estoy muy feliz. Puedo pintar todos los días, cosa que nunca había podido hacerlo y ahora estoy tan tranquilo allí. Y los sábados voy con un amigo al Chicago Art Institute, en Chicago, y vamos al museo y nos pasamos toda la mañana del sábado viendo un solo cuadro, una sola obra. Y no decimos nada. Y me encantó porque pensé, bueno, esto es la culminación de algo. Resulta que estás toda la vida aprendiendo para al final sentarte ante una pintura, ¿no? También es verdad que el Chicago Art Institute tiene una colección espectacular, es un museo muy potente. Bueno, eso de los dos amigos el sábado por la mañana allí mirando el cuadro, y dice, y luego en 3 semanas nos llamamos por teléfono y comentamos, ¿y qué? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? Entonces yo pensé, yo quiero llevar esto al terreno de la investigación y después trasladarlo a la educación artística y patrimonial. ¿Cómo? ¿Qué hago? Desde 2024 yo me he marcado como un calendario donde cada año me voy a una ciudad para analizar un artista. Claro, esto cuando lo hace un historiador del arte, pues tiene como un proceso que ya más o menos conocemos y los resultados básicamente también. Cuando lo hace alguien desde la estética, la filosofía, también. Pero qué pocas veces lo vemos que lo haga un artista, o sea, una persona que crea, en mi caso yo soy básicamente grabador, también hago pintura, por supuesto, y dibujante, pero el grabado, digamos, que marca mucho. Entonces, el primer paso lo di con Morandi, con Giorgio Morandi. Entonces, claro, Morandi es Bolonia. Morandi vivió siempre en Bolonia. Y entonces, cuando estuve esos 3 meses en Bolonia, yo me di cuenta de que en realidad la ciudad era un cuadro de Morandi, una pintura de Morandi. Y me dediqué a ir por las colecciones más importantes de Morandi, pero detenerme ante cada pieza una hora, tal cual. ¿Qué dio de sí aquella historia? Pues un libro. Muy bien, fantástico. Investigar el vacío. Investigar el vacío. ¿Y qué tiene este libro? Pues son como 21 capítulos donde yo voy analizando por qué este señor hacía lo que hacía, vivía como vivía, por qué estuvo siempre en esa ciudad y lo descubrí en sus pinturas, pero claro, deteniéndome muchísimo tiempo ante cada pintura. No te puedes imaginar el placer de repente decir, ostras, estaba aquí, porque claro, leí mucho también, tanto textos de Morandi, que además ahí está la Fundación Morandi, que puedes consultar originales, como textos sobre el artista. Entonces, esas obsesiones que él tenía están en sus cuadros. Pero claro, como nosotros hemos pintado, lo vemos con, claro, con una mirada. Yo lo percibo igual que tú. Esa sensación la tengo exactamente igual que tú. Cuando alguien trata de interpretar, no estoy hablando de mi obra, evidentemente, la obra de un artista,
cuando no ha pasado por el proceso creativo de hacer ese objeto, lo que sea, no lo puede entender como Mm, cuando lo has vivido, lo has producido, lo has parido. Es que eh, es una cosa completamente diferente. Y no se sí, trata solo de mirar, es que hay que ver las cosas, verlas bien, con nitidez, y te tienes que tomar tu tiempo. exacto, ahí va. Esa era la cuestión. Tiempo, tu tiempo, El tema digital en realidad nos lleva a una especie de aceleración exagerada de todo, totalmente, que no te deja tiempo para reflexionar sobre aspectos. Es totalmente. preciso dedicar un tiempo, por eso lo de la hora. Era muy importante que yo dedicase mi tiempo a reflexionar y no esa obsesión de ir pasando con la pantalla a una velocidad increíble. Y eso es lo que quiero transmitir al alumnado. Curiosamente, cuando en la estancia de Bolonia impartí unas clases o unas conferencias al alumnado de allí, mm, yo, claro, hablar de Morandi a estudiantado de Bolonia es diferente a hacerlo en Valencia, por ejemplo, porque, claro, allí Morandi es un personaje que está en el ambiente, ¿no? Pero curiosamente, cuando más se engancharon fue cuando les planteé unos prompts a través de inteligencia artificial Ah, para cuadros de Morandi. estás en su lenguaje, estás en el lenguaje que toca hoy. Claro, entonces al final de lo que se trata es de aprovechar Sí, digital para sí, llevarlo al terreno de lo que está nosotros claro, queremos. está Y claro. entonces ese tiempo, yo creo que el factor tiempo aquí es clave. Tú decías de observar. Veo que está conectada Lucía Marrades. Claro, Lucía hace unos cuadros, unas pinturas con muchísimos elementos. Y entonces, claro, esos cuadros tienes que dedicarle un tiempo a mirar. No puedes pasar por encima, como se comprobó hace tiempo ya, que la gente dedica más tiempo a la cartela que a la pintura, ¿no? A ver, detente un tiempo delante de la pintura, disfrútala, esto mucha gente lo hace en cuadros tipo El Jardín de las Delicias. Ahí, claro, como hay tanto detalle y tanto preciosismo en la pincelada, pues ahí la gente lo disfruta. Pero en cualquier pintura, y en el caso de Morandi es extraordinario, la delicadeza con la que él va bautizando cada momento con el color, te aseguro que llegas a una especie de éxtasis que Mm. dices, ¿cómo es posible que este señor? Y luego al leer las memorias que hace de Morandi, Luigi Magnani, es el mayor coleccionista privado de Morandi, eh, lo decía, dice, es que era obsesivo, o sea, podía tener una pintura meses allí en la habitación donde pintaba sin acabar. Y de repente un día decía, le daba una pincelada y decía, ya está. Ese tiempo es lo que... Y ahí es donde llega el tema de cómo transmito... En realidad, el trabajo que estoy haciendo lo hice en 2024 con Morandi. El resultado es este libro, otras historias, pero el libro marca bastante el asunto. El año pasado lo hice con Goya en Zaragoza y este año lo voy a hacer con Cézanne en Aix-en-Provence. O sea Bueno, que no la está idea mal. es empaparme de la ciudad en la que estos señores habitaron y al mismo tiempo ver muchos originales suyos, que en el caso de Cézanne están más en París o en otros museos del mundo, pero es que allí es donde él nació. Y curiosamente, yo con 14 años estuve encima de la Saint-Victoire, la montaña que pintaba Cézanne constantemente, pero yo con 14 años no sabía ni que Cézanne existía, ni que aquella Saint-Victoire estaba en sus cuadros, pero yo con 14 años estaba encima de la Saint-Victoire. Dices, qué curioso, ¿no? Al final, El como... ciclo, estamos otra vez con el ciclo, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, Cosas que sí. desaparecen y vuelven a aparecer. Volvemos, sí, sí, sí. Mira, Ricard, hay una compañera que ha dejado los chats, lo voy a leer porque hay personas que no lo pueden leer y para que también quede grabado. Y es una pregunta que te hacen. Hola, Mm. tengo una pregunta para Ricard. Es artista, pero también investigador. Cuando se pone frente a un lienzo, ¿quién gana la pelea? Entrecomillado. ¿El Ricard que quiere experimentar con el caos absoluto o el catedrático que no puede evitar pensar en el significado educativo de la mancha? Qué bueno, qué bueno. Nos va a hacer Susana, Susana qué Martín. forma más curiosa, interesante de plantearlo. No, a ver, esto yo creo que vale la pena, y yo defiendo mucho al artista docente.
que es una teoría de Parker, de Tom Parker, de principios de los 2000, el artista docente. O sea, yo me siento artista las 24 horas del día y me siento docente las 24 horas. No es que por la mañana me siento más artista de pintar y por la tarde más profesor porque doy clase. No, son las 24 horas del día. Cuando estoy con mi alumnado estoy creando. Pero con ellos, con esas personas con las que compartes ese tiempo y esas ideas. Pero cuando estoy en el estudio o frente al lienzo, ¿no?, que planteas tú, claro, también estoy investigando. Pero yo al final, pero no solo eso, cuando estoy en el cine, yo voy muchísimo al cine en sala oscura, en pantalla grande y sonido Dolby. O sea, cuando estoy en el cine, yo estoy pensando, ¿cómo llevaría esto al aula? ¿Cómo transmitiría estas emociones que estoy sintiendo a mi alumnado, ¿no? O sea, que al final no es que eres en un momento o en otro, o la decisión la tomas porque estás más artista o más profesor o más investigador. No, Susana, yo creo que va todo siempre muy unido. Y al final hay algo que yo siempre digo que intento transmitir a mi alumnado, que es la pasión. Si te apasionas, al final descubres cosas que estaban dentro y que han salido de la forma que menos te esperabas. Ahora, no es que tú decides cómo va a salir, es que no lo sabes. Y esa es la parte más interesante del arte, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver por dónde sale esto, me encanta. Vamos a ver por dónde resuelvo. A ver cómo resuelvo, a ver cómo resuelvo. Pero siempre Sí. resuelves, cada vez con más seguridad, menos complejos, más certidumbres. Cuando eres joven, pues te cuesta todo más. Pero mira, estamos ya casi terminando, ¿eh? A ver, se nos ha pasado volando. Pues deja que salude, que veo que está también Sí, no, conectada no, Rosa. pero ahora, Rosa es mi vale, diseñadora una última preferida. pregunta y luego damos paso a las preguntas Vale. si alguien quiere, de los que estáis ahí en el otro lado, si alguien quiere preguntar. Pero el tema de la inclusión, la actividad, también es un tema que tú has tratado y que unas pinceladas sobre cómo te lo planteas o cómo lo percibes o cómo lo ejecutas. ¿Qué opinas? Yo soy muy sensible a las personas y colectivos que sufren acoso especialmente, pero que sufren sobre todo incomprensión y después hasta desarraigo, ¿no? Y soy muy sensible, intuyo, porque he vivido ese acoso, esa forma de funcionar de determinada sociedad que no quiere comprender que cada persona es un mundo. Eso lo reivindico. Y de ahí el tema de los derechos humanos. Claro, el tema de inclusión, que al final va muy unido a la cuestión de los feminismos, el 50% de la población también es importante. Y estas cuestiones, en el terreno, por ejemplo, de las opciones más, digamos, de sexualidad o de género, más temas LGTBI, a mí me parece fundamental estar muy pendientes, porque eso nos afecta a hombres y a mujeres. Aquí los colectivos minoritarios o minorizados hay que tenerlos muy en cuenta, lo que piensan y cómo sacarles de un abismo que al final lleva, en muchos casos, hasta el suicidio. El tema de la muerte, ya sabes que me parece especialmente punzante como para tenerlo muy presente. Entonces, inclusión, básicamente respetar. Yo creo que educar es educar en el respeto y todas las personas somos diferentes y todas debemos tener los mismos derechos. Eso es algo clave, ¿no? Claro, el arte nos sirve mucho para la inclusión, porque el arte representa las infinitas maneras de entender el mundo o de llevarlo al terreno de lo creativo, ¿no? Y ahí hay tanta gente con tantas cosas que contar que esa es la gente a la que tenemos que estar más pendientes. Pues a mí me gusta mucho hablar, a veces hasta de la gente que tiene menos voz, porque se les ha callado en muchas ocasiones o se les sigue callando, y a esa gente hay que darle voz. Y sabes también que he trabajado mucho el tema del silencio, porque claro, yo vengo de una familia de represaliados de la dictadura. Entonces, claro, el silencio estaba en el ambiente. El Total. silencio para protegerse, era una forma de protección. Pero al mismo tiempo el silencio es un patrimonio. Yo lo defiendo así, como un patrimonio. Para mí el silencio, el hecho de que mi abuelo Filiberto estuviese 5 años en la cárcel de la dictadura, bueno, es un patrimonio. O sea, y que él nunca me lo dijese, ese silencio suyo, para mí es un patrimonio. O que mi padre, el pobre, tuviese que callar toda su vida su ideología, ¿no? Es que son cosas
muy tremendas. Y entonces el silencio, en el caso de por la inclusión que tú preguntabas, mucha gente calla por miedo a represalias, a la misma homofobia que la sociedad lleva siempre, ¿no? Y entonces hay que intentar abrir caminos, puertas, soluciones y a toda esa gente darle herramientas. Y esas herramientas, el arte es muy poderoso para poder sacarlas y decir, aquí estamos, tenemos esto que compartir y contar. Y yo creo que la inclusión en el tema patrimonial es fundamental, porque si cada uno es consciente, cada persona es consciente de que su patrimonio tiene valor, entonces adquiere otra dimensión. O sea que sí. Que es importante contarlo y transmitirlo, porque lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora pues no se cuida y desaparece en el olvido. Y todo ese esfuerzo que hicieron nuestros predecesores, algunos esfuerzos titánicos, pues nunca llegamos a saber lo que hicieron por nosotros, porque hoy tuviéramos lo que tenemos y estemos donde estamos. Y esto pues enlaza directamente con algo que he comentado al principio, que la UNESCO dice y es uno de sus objetivos principales, que es la cultura de paz. La paz que venga de cualquier sitio y la cultura de cualquier nivel, y con cualquier contenido. Pero al fin y al cabo, pues esa cultura de paz que es tan fundamental y tan necesaria siempre, 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 siempre. Bueno, estamos llegando al final. Aunque no te lo creas, ya ha pasado casi Qué rápido, una la verdad hora. es que no me enteré. Siempre pasa lo mismo, siempre nos quedamos con ganas de más, pero vamos a ser fieles a lo que dice el título, 60 minutos. Me gustaría, si hay alguien entre los asistentes que estén en online, si queréis tomar a alguien la palabra o querías tú saludar a alguien, ¿no? Sí, por supuesto, a Rosa de Colágeno, la diseñadora, a Estrella, que lleva ya muchos años en el Museo de Bellas Artes dando lo máximo en temas de educación en museos, por supuesto. Está Juanjo también, Podéis hablar, ¿eh? que Con el artista invitado. Juanjo Soler hizo la segunda tesis sobre Museari, ¿no? Y un trabajo maravilloso a partir de ya los 100 primeros artistas de Museari. Hola. Sí, sí, sí. Si alguien le quiere hacer algún comentario a Ricard o a mí o comentar algo, estáis más que invitados. Tenemos 5 minutos. A ver, un momentín. ¿Alguien quería hablar? No, per al·lusions, per al·lusions. No sé si puc parlar en valencià. Res, que avui m'han donat una altra alegria de la tesi, de la segona tesi de Museari, motivació, funció i poder de l'art LGTB per a transformar la societat, que m'han nominat la tesi per al Premi Extraordinari. I bueno, no sols em vaig divertir i vaig aprendre moltíssim fent la tesis, els 3 anys em van passar volant, sinó que només fa que continuar donant-me moltes alegries. Gràcies. Enhorabuena. A los Enhorabuena, dos. Juanjo. A los dos. Enhorabuena. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento, y si no, te dejo. Porque no se ha podido conectar, pero evidentemente cuando hablamos de Museari no perdamos de vista a Germán Navarro Espinac, que es la otra pata de Museari, sí. Aparte el comité que nos ayuda y tal, pero con Germán no solamente es una relación, pues estamos casados y juntos creamos Museari, sino que aprendo muchísimo cada día. Tener a un medievalista en casa, esto... Menudo lujo. Menudo lujo. Lujazo. Menudo lujazo tienes. Pues nada, Ricard, si quieres hacer el último, nos quieres decir o te quieres despedir, es el momento. Sí, es que son ya muchos años con la cátedra UNESCO de vuestra universidad que la verdad se mantiene muy, muy estupenda. Yo creo que... Hacemos lo que podemos. No, cuidado, porque estas cosas sabemos perfectamente que depende de momentos, hay más interés, hay menos interés, pero agradeceros que continuéis innovando, continuéis apostando tantísimo y pensar que a nivel patrimonial yo trabajo mucho el tema de los patrimonios personales y entonces
ese respeto del que yo hablaba, al final dices el patrimonio, que es pues el patrimonio de un niño pequeño que recoge una piedra y se la guarda en el bolsillo, pues eso ya tiene valor, ¿no? Pero claro, el patrimonio, cuando ya llevas décadas a nivel profesional, pero ya con tantísimas experiencias, que lo bonito que tiene el mundo académico es que, a diferencia de la mayoría de oficios, que con la edad ya pierde la vigencia bueno, pues imagínate una persona en la obra o una persona en la fábrica. Sin embargo, en el mundo académico, los años nos dan un pozo mucho más interesante de cara a, como tú decías, ir relacionando, que es lo que hace la inteligencia artificial al final, Sí. intentar captar de todo lo que has ido aprendiendo, ese disco duro que tenemos ya tan lleno de experiencias, de saberes, ¿no? de cosas compartidas, tener la posibilidad, como decía Joan Fuster, que lo más bonito de leer es releer. O sea, y a mí me pasa, yo ahora, por ejemplo, que estoy trabajando por el proyecto Cementerios y para Montevideo va Cementerio Juan Carlos Onetti, estoy releyendo a Onetti, te aseguro que no tiene nada que ver con el Onetti que leí cuando... La primera lectura. Esto es una auténtica locura, pero claro, como ya lo había leído, de repente te aparece otro Onetti y claro, es tu patrimonio el que ha conseguido esa nueva lectura. O sea que en ese Y no es sentido... lo mismo leer con 20 años que con 30, que con 40, que con 50. No es lo mismo, ¿eh? La lectura, cosas que quizá te apasionaron en un momento, luego lo vuelves a leer y dices, ay, pues ya no estoy en esta onda. Y viceversa. Cosa que dijiste, esto es un rollo. Y dices, ah, ahora, es ahora cuando lo tenía que leer. En este momento de mi vida lo De tenía hecho, que leer. a ese O alumnado de 20 años, lo que le fascina es que les descubras esas cosas que a lo mejor ellos no habían pensado que podían funcionarle, aunque sean de hace años, y de repente te das cuenta que sí, que les engancha, que les atrae, que les gusta y que lo llevan al terreno creativo también. Hay que tenerlo en cuenta. Y por eso nuestra experiencia, ¿no? Cuando al principio decías, ya son muchos años, claro, es normal, hemos hecho muchas cosas porque ya tenemos una edad y hemos avanzado muchísimo, pero es que todo ese bagaje nos sirve ahora para transmitir mejor las cosas a esos jóvenes de 20 años que están esperando de nosotros sí. eso precisamente, ¿no? Exactamente, que están esperando que ejerzamos como maestros o maestras en la medida de nuestras posibilidades y que ojalá lo podamos hacer o lo estemos haciendo lo mejor posible. Sí. Bueno, pues amigas y amigos, ya ha pasado los 60 minutos. Ricard, ha sido un placer, ¿eh? Un placer charlar contigo, pasar esta tarde conversando con un colega cuyas inquietudes, pues bueno, pues puedo coincidir en casi todas, o todas prácticamente. Una persona, un maestro con mayúsculas que ha dedicado pues toda su actividad profesional a reivindicar esa cultura, esa cultura que yo digo cultura de paz, es decir, hacerlo mejor para que creemos una sociedad lo mejor posible. Muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado de esta charla y no sé, por aquí te están felicitando y te están dando las gracias en el chat por tu intervención, Inmaculada. Gracias a vosotras, a Inma, Inmaculada, Rosa, Estrella. Susana gracias también. por haber estado ahí, sí. Aquí me dicen que eres sí. la fuente de inspiración de muchas personas. Y nada, y a todos vosotros, seguidoras, seguidores de la Cátedra UNESCO Forum, Universidad y Patrimonio Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, espero que hayáis disfrutado, tanto como lo hemos hecho los que estamos hoy aquí, y nos vemos, espero que no muy dentro de mucho tiempo, lo antes posible en un nuevo Seguro 60 sí. minutos con. Muchas gracias, Ricard, un placer tenerte. Chao, buenas tardes o buenos días. Adiós a todos, gracias. Adiós a todos, adiós. Y gracias por haber venido.